Bien, gracias. Les damos la bienvenida a todos los que están presentes en esta 18ª Semana de Ciencia y Tecnología y también a todas las universidades que nos siguen mediante Internet. Continuamos con el programa. La conferencia que se presentará se llama Control Directo de Par, la tecnología más avanzada de control digital para máquinas de corriente alterna. Y es dictada por el doctor Roberto Morales Caporal. Voy a permitirme leer un extracto de su currículum. Obtuvo la licenciatura con título de Ingeniería en Electromecánica por el Instituto Tecnológico de Apizaco en 1999. El grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el Instituto Politécnico Nacional en 2002. Y el grado de Doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Siegen, en la República Federal Alemana en el año del 2007. De 2001 a 2003 trabajó como catedrático en UPITA, Escuela del Instituto Politécnico Nacional, y a partir del año 2008 es repatriado por CONACYT al Instituto Tecnológico de Apizaco, donde actualmente es investigador. Bien, con ustedes tenemos entonces al doctor Roberto Morales Caporal. Buenas tardes. Preparé algo rápido para presentar mi ponencia. Bueno, espero que no se... Control directo de par. ¿Listo? Bueno, antes de pasar a la próxima, quiero definir un poco qué es el par. El par, en los libros, incluso en español, usan el término torque, pero par viene siendo la fuerza con que gira la máquina, una máquina eléctrica en este caso. Y bueno, puse el nombre que era la técnica de control más avanzada actualmente, no nada más por invención mía. Este es la guía técnica de ABB para su producto o su drive, que utiliza la técnica de control directo de par o DTC en inglés, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, primero voy a ver unos antecedentes de esta técnica. Después voy a platicar un poco de los servomotores. Después el concepto de fasor espacial para poder entender el control. Después ya el control en sí, control directo de par. La implementación digital y aplicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, en la industria, y más bien desde que se inventó el motor eléctrico, ha habido necesidad de regular su velocidad y más después su posición, en el caso de la robótica. Y para eso, la máquina de corriente directa es la más fácil de controlar. Please note, the meeting is being recorded. La velocidad, por lo que es más peligroso. Entonces, hay industrias con ambientes explosivos. Bueno, no es confiable esa máquina en ese tipo de procesos. Por otro lado, la máquina de corriente directa necesita más mantenimiento. Los famosos carbones se van desgastando y ya no hay buena conmutación. Antes, por favor. Pero bueno, era la única máquina que se podía controlar rápidamente. Entonces, vino la electrónica de potencia, y la electrónica de potencia facilita que las máquinas de corriente alterna puedan también ser controladas tanto su velocidad como su posición. Y bueno, eso fue desde la invención del SCR por los años 50.
Siguiente. Entonces aquí en esta diapositiva muestro algunos diferentes dispositivos electrónicos para controlar máquinas. El amarillo, el más grande, es el SCR o tiristor. Aquí representa abajo en el eje de las X la frecuencia a la que puede conmutar. Conmutar me refiero a abrir y cerrar como en un apagador de un foco. A qué velocidad puede abrir y cerrar, pero en frecuencia de Hertz. Y hacia arriba la potencia, el voltaje que puede manejar. Entonces el SCR maneja, creo que es el que maneja más altos voltajes, pero no mucha frecuencia. Luego, conforme el dispositivo electrónico puede manejar más frecuencia, empieza a disminuir su capacidad en watts, ¿no? El voltaje del ampere. Y actualmente, para controlar máquinas, es el que está por el medio, el que dice HDT, que está en blanco. Ahora sí, la siguiente, por favor. Esta figura es de un libro de Rashid, Electrónica de Potencia, donde nuevamente marca algunas aplicaciones de los dispositivos electrónicos. El de más a la izquierda son los de más potencia, pueden trabajar arriba de 5.000 volts y miles de amperes, caso de máquinas para trenes, por ejemplo. Y después, conforme avanza la frecuencia de switcheo, empieza a disminuir la potencia que pueden manejar. Por ahí en medio encontramos las fuentes interrumpibles de potencia y control de máquinas. Más hacia la derecha, robótica, necesita altas frecuencias de switcheo para el posicionamiento. Y más hasta el último, pues otros dispositivos, ¿no? Bueno, rápidamente les comento que para controlar la velocidad de una máquina de corriente alterna, hay dos formas. O varías el número de polos o varías la frecuencia que alimenta la máquina. La frecuencia de la corriente alterna. Pues el número de polos está difícil porque ya por construcción viene definido. Y lo que nos queda es variar la frecuencia. ¿Cómo? Pues con electrónica. Bueno, dos métodos se han desarrollado más. El famoso control por campo orientado, que se desarrolló en los años 70. Y en los años 80 el control directo de par. O sea, tampoco es una técnica pues novedosa, ¿no? Ahí lleva sus años de invención. El siguiente, por favor. Y también hay una gama de máquinas. Ya tengo al principio la de corriente directa, y luego arriba está la de asíncrona o de inducción, y la máquina asíncrona, y las dos de abajo es la brushless, o sin escobillas, y la de esta abajo el motor a pasos. Pero de ahí todavía se desprenden más, ¿no? Me voy a enfocar ya ahorita a hablar del control para una máquina síncrona de imanes permanentes, que es a partir de la síncrona de imanes permanentes. Dentro de imanes permanentes hay dos tipos, imanes en la superficie y imanes en el interior del rotor. ¿Sí? Bueno, aquí están las máquinas síncronas de imanes permanentes. Lo de arriba es la máquina síncrona de imanes permanentes. Vemos un rotor, el rotor es de un imán permanente. Los imanes permanentes son hechos con tierras raras y vienen por lo regular de China. El de abajo es una máquina síncrona de reluctancia variable. Esa nació se desarrolló porque las de imán permanente son muy caras. Es muy cara una máquina que tiene un imán permanente. Entonces se desarrolla en el rotor una reluctancia y pues ya no se necesita imanes permanentes, pero se necesita un diseño especial de rotor como el que se muestra abajo. Bueno, pero su operación de las dos máquinas es la misma. O sea, las dos las conectamos corriente trifásica y las dos van a girar. Sabemos que el voltaje que alimentan estas máquinas trifásicas se encuentra desfasado 120 grados las tres fases, y se muestran aquí como tres bobinas concentradas. En el estator, en el rotor no hay nada, porque acuérdense que el rotor es un imán permanente. El rotor no trae rebanado, no trae alambre, no trae nada. Entonces nada más en el estator hay rebanado. Bueno,
Entonces, aquí muestro las tres corrientes alternas o trifásicas, son tres, para alimentar esas tres fases. También van desfasadas en 120 grados, y a partir de estas tres corrientes quiero definir el concepto de fasor espacial, porque entendiendo el concepto de fasor se puede aplicar al control digital. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo. Entonces vamos a ir cambiando posturas en la que sigue. Aquí observamos que que conforme vamos avanzando en el tiempo, en la celeridad, esa suma fasorial va rotando, empieza a rotar, la que sigue, entonces, la que sigue. Bueno, aquí el punto es que cuando hagamos un barrido de la prueba celeridad en un periodo de 180 grados, perdón, de 360, va a haber una rotación completa del fasor, ¿vale? Y lo mismo pasa con el voltaje. Este es un fasor de corriente. El voltaje también es trifásico, también es celeridad y también va a tener el fasor. Lo que sigue. Bueno, vimos que ese fasor espacial se obtiene de las tres fases, pero tiene componentes en dos ejes. En este caso le llamamos alfa y beta, y algunos otros autores le llaman componente real e imaginario, al X y Y. Entonces, si siguiéramos aplicando la alterna, acuérdense que ese fasor va a rotar y siempre va a tener componentes en alfa y beta. Por ejemplo, aquí hice una rotación y ya cambiaron sus componentes. Alfa se hizo más pequeño, pero beta más largo. Entonces, igual se sigue rotando, pues va a ir variando, pero la idea ahora es que ya no se observa como un fasor trifásico, sino es un fasor monofásico, en alfa y beta. Esto se hace en realidad para hacer una linealización de la máquina, porque la máquina es no lineal. ¿Así? Bueno, la pasada y esta creo que son las únicas ecuaciones que muestro. En la pasada mostré las ecuaciones de transformación, de trifásico a monofásico y de monofásico a trifásico. Y aquí represento todas las ecuaciones de la máquina, en este caso de manos permanentes. Arriba son dos ecuaciones de voltaje alfa beta, después siguen dos ecuaciones de inductancia alfa beta, y las tres de abajo son las que me interesan. El flujo del estator, que está como griego, aquí se me dio la ecuación porque era un óxido griego, pero no tiene condición de fórmulas. Pero el flujo se calcula a partir de los dos flujos alfa beta. El par, que lo pongo como N, o la fuerza de la máquina, se calcula multiplicando el flujo por corrientes. Y la tercera ecuación que me interesa de las tres de esta abajo es la ecuación de la velocidad. La velocidad, bueno, depende de es la derivada de la velocidad, va a ser igual al par sobre la inercia, en este caso de la máquina menos el de la carga. ¿Sí? Bueno, en este caso, nosotros que hemos estado trabajando en esto, nosotros me refiero a los alumnos de posgrado, tuvieron que estas ecuaciones las programas, las tienen que resolver. Son ecuaciones no lineales, pues se resuelven en símbolo, en este caso estamos en símbolo. Antes pues se usaba C y más antes BASIC y otra, ¿no? ¿Cuál es la idea de simular la máquina? Bueno, la idea de tener un modelo de la máquina y simularlo es para que yo en la simulación implemente mi control. También en la simulación yo desarrollo mi control antes de ir al laboratorio a implementarlo en la máquina real. Así ya cuando llego ya sé qué parámetros lleva en los controles. Bueno, eso es respecto a la máquina. Vamos a la parte de electrónica. En este caso es electrónica de potencia. Para accionar este tipo de máquinas y poder variar la frecuencia necesitamos un convertidor de potencia que consta de un rectificador. Si no tiene rectificador, no se preocupen, una fuente de CD. Después un filtro capacitivo. Y lo que sí va a necesitar es el inversor. El inversor es trifásico, son 6 IGBTs con sus respectivos diodos. Y esos 6 IGBTs van conectados a la máquina.
El rectificador puede ser no controlado, no necesitamos nada más que comprarlo y conectarlo, o armarlo con diodos. El capacitor pues también lo conseguimos. Inversores, ya sea que lo armemos con IGBT o que compremos el módulo, ya vemos los módulos de 6 IGBTs en la máquina. Bueno, ahora el punto es, nosotros aquí, por ejemplo, estamos en la escuela, yo no voy a hacer un IGBT, yo voy a hacer un diodo, lo voy a comprar. La máquina no la voy a hacer aquí en la escuela, la voy a comprar. Lo que sí puedo hacer aquí en la escuela es cómo disparo esos transistores. Eso sí lo puedo hacer acá, porque es a bajo costo, uno, y la segunda, no solamente una técnica de disparo, puedo yo aplicar la técnica que yo quiero. El siguiente, por favor. Bueno, con esos 6 IGBTs voy a empezar a hablar ya de control discreto. Suponga que el IGBT superior izquierdo está conduciendo y los otros dos de arriba que siguen hacia la derecha no conducen. Allá abajo aparece un 1, 0, 0, solamente conducen de arriba, los otros dos de arriba no. Los tres de abajo se pueden olvidar tantito porque van a ser siempre los negados de arriba. O sea, cuando arriba sea un 1, en el de abajo va a ser 0. Cuando arriba sea 0, abajo es 1. Entonces me interesa en realidad nada más controlar los tres de arriba. Los tres de abajo van a ser siempre los negados. Bueno, en la figura de abajo represento nuevamente cuando conmuta el primero de la izquierda y los otros dos están en 0. Pero si están en 0 los de arriba, es que son 1 abajo. Va a haber 8 posiciones diferentes con los 6 IGBTs. Van a ser 6, van a ser malefactores activos y 2 ceros. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí están los 6 fasores. El de la derecha, que va hacia la derecha del eje X, es el mismo que está representando en la diapositiva anterior. Luego hacia arriba a 60 grados aparece un segundo estado de conmutación, el 1, 1, 0. Después de 90 grados más allá aparece el 0, 1, 0 y así sucesivamente. Son 6 activos. Y les dije que había 2 ceros. Están en el centro, que es el 0, 0, 0 y el 1, 1. Y con esos estados discretos debo de poder hacer que gire la máquina. Nada más haciendo, ir variando esos estados. Vamos a ver cómo. ¿Así? Bueno, la idea es seleccionar, como dice aquí, uno de los 6 fasores. O sea, tengo 6 disponibles, bueno, selecciono uno y también uno inactivo. Y para ello es fundamental, pues ahora sí que saber cuál es el que me conviene, dependiendo del sentido de rotación de la máquina. Y ya está ahora sí pues ahora sí que la clave de este tipo de control. Hasta ahorita solamente he dicho lo que necesito. Pero ahora voy yo a ver cómo le disparo. Ok, tengo 6 fasores, son los 6 que aparecen 6 flechas y se divide en 6 sectores. ¿Sí? Aparecen en gris 3 sectores y en blanco 3 sectores más, son 6 sectores. Lo que sigue, por favor. Yo puedo construir, como lo dice en los fasores, yo puedo construir 6 voltajes, 6 pulsos de voltaje, 6 pulsos de corriente, o 6 pulsos de flujo magnético. En realidad, lo que hace que gire el rotor no es el voltaje rotatorio ni la corriente rotatoria, sino lo que hace que gire el rotor es el flujo rotatorio. Y el flujo tiene que ver con la corriente, simplemente es corriente por inductancia, ¿no? Bueno, entonces, aquí está. El flujo magnético se construye con pulsos. Si está en el sector 1, por ejemplo, aquí es un ejemplo, si está en el sector 1 el flujo magnético, y yo quiero que avance en contra de las manecillas del reloj, debo de aplicar un pulso de voltaje que haga que se abra su ángulo del flujo en ese sentido, en contra del mismo reloj. Entonces, tengo 6 fasores disponibles. Observo los gradientes o la forma de las direcciones, las 6 direcciones, y cuál de los 6 me da la dirección para que avance ese flujo en sentido contrario. Ahí no sé si alcanzan a ver, pero hay 2 opciones.
hay dos vectores, hay dos opciones. Uno, como que incrementa poquito el ángulo y el otro incrementa más el ángulo. Bueno, pero entonces, ¿cuál de los dos? Hasta hoy arriba la tablita marca, incluso lo marco en un círculo, que esos dos son los más viables para hacer que rote la máquina, pero digo que uno, por ejemplo, el U no alcanza a ver, pero es el U2 incrementa flujo e incrementa ángulo de par. El U3 dice que le incrementa el flujo a su magnitud, pero también incrementa el par, o sea, los dos abren el ángulo. Bueno, entonces, ¿cómo selecciono? Lo que sigue, por favor. Aquí tengo un ejemplo más específico. Yo tengo el flujo magnético en esa posición, que es la flecha en azul. Y voy a aplicar, quiero que incremente, o sea, el roto encontrado en el cielo de reloj, aplico un vector, en este caso el U2, aparece una flechita allá arriba. Lo que sigue, por favor. Ya incrementó, lo que sigue. Aplico otro pulso y rota. Pero llega a su límite, aquí no se alcanza a ver como una histeresis, un ancho de banda. Cuando llega a ese límite, si vuelve a dar el mismo vector, se va a salir se va a hacer muy grande ese flujo magnético. Yo lo que quiero es que rote. Entonces ahora lo que me conviene es aplicar el U3, que también rota, pero ya disminuye el flujo. Entonces lo que sigue, ya lo aplicó. Lo que sigue, lo aplica, todavía no llega al límite inferior. Lo que sigue, y ya en ese punto que llega al límite inferior, ahora necesita incrementar otra vez. En cada sector siempre puedes seleccionar dos. En ese punto que marqué ahí ya cambió de sector. Ya va al sector 2. Y ahora debo de seleccionar otros dos diferentes. Lo que sigue, por favor. Bueno, de hecho aquí ya puse como 4 rápido para avanzar. Pero ya es la tabla de sector 2. Y así se va a ir al final de cuentas lo que va a hacer es un círculo. Y se observa en el rotor fue girando también, se fue rotando. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, aquí el punto es entonces hacer una tabla de conmutación de switches. En la primera columna hay un 1 y un 0, que es el flujo magnético. O sea, un 1, si tengo el límite inferior, ya llega al límite inferior, necesito un 1 para que incremente el flujo en el histéresis. Un 0, cuando choca en la parte superior de la histéresis, se habrá que vaya hacia abajo. Un 1 y un 0. Después de la segunda columna, hay un 1, un 0 y un menos 1. En la parte de arriba, y luego abajo otra vez un 1, un 0, un menos 1, cuando el flujo es 0. Ese 1 y 0, lo mismo con el par. Quiero que gire, ¿sí? Incrementa, y 0, porque debe la fuerza haber un instante de no conmutación, 3 ceros o 3 unos. Y el menos 1, cuando quiero que la máquina gire al revés, porque puede ir a un lado o por el otro sentido. Y los que aparecen adentro, U2, U3, U4, son los estados de conmutación. En este caso el U2 es el 1, 1, 0, el U3 el 0, 1, 0, y bueno, ya tenía antes esa tabla. Hasta arriba, los sectores, ¿no? Son 6 sectores. Y se puede simular rápidamente esa técnica. Ya tenemos el modelito del motor. Entonces, volvemos a las ecuaciones. Necesito calcular el flujo magnético y el par, y los comparo con la referencia. En este caso, primero puse esta figura, porque eventualmente no necesito controlar la velocidad. Si nada más quiero controlar la fuerza de la máquina, nada más controlo la fuerza de la máquina. Y después la tabla de disparo, que es la que acabé de explicar. Las histéresis, si se dan cuenta, hay dos controles de histéresis. Muchos autores utilizan control PI o PID, pero el PI no me da un valor, un 1 y un 0, me da un valor 0.3, 4, lo que me da el error. Y el histéresis me da un 1 y un 0, que en realidad es lo que necesito para mi tabla, ¿no? Por eso conviene el histéresis, y es el control más fácil. El histéresis es el control on-off. ¿Y qué sigue, por favor? Pero también se puede poner un control de velocidad. O sea,
Sí, pero yo no me sirve el puro par, yo que también quisiera controlar velocidad, pues entonces nada más pone el control de velocidad. En este caso sí conviene poner un proporcional integral, un PI, por ejemplo. Bueno, aquí está la simulación que se realizó en Simulink. Bueno, las programitas, el motor, cómo calcula el flujo, el par, son las ecuaciones que les mostré, y los bits, ¿no? Aquí está la simulación. Hasta arriba es el par, arranca la máquina, bueno, tiene un par máximo, en este caso 8 Nm, porque es lo que más da la máquina. Si le doy un mayor arriba de 8 Nm, consume más corriente y puede quemar la máquina, entonces la satura 8, mientras arranca. Llega a 100 RPM, que fue la referencia que yo di, y el par disminuye rápidamente a casi 0, porque no hay carga. Después, por ahí de un tiempo de 0.04, aplico un par, una fuerza. Como que se mueve la máquina abajo, se ve la velocidad, pero regresa automáticamente y el par mantiene constante. Quedó controlada velocidad y par. Ya que observamos el instante en que hace en que se aplica la carga, haciendo un acercamiento, vemos cómo va el par dentro de la histéresis, se aplica la carga y rápidamente trata de seguir la referencia, ¿no? Y se mantiene constante. Aquí hago una comparación respecto a otras técnicas de control. La de abajo es la técnica que normalmente utilizan los drives, campo orientado. Aquí tenemos electrónica 1, pero es control escalar, y todo el control escalar es más lento. Arriba vemos la velocidad de reacción, que es más rápida. ¿Sigue? Bueno, también se puede hacer en laboratorio, no nada más en simulación. Necesita un sistema digital, totalmente digital. Se observan alrededor de la tarjeta, no hay ninguna resistencia, no tiene ningún periférico la tarjeta, no tiene que un oscilador, o que necesita 3 capacitores, o que necesita una tarjeta hija, no necesita nada. Por eso es totalmente digital. Observen, es puro software. ¿Qué es el software? El software dispara los 6 IGBTs, donde dice el símbolo del IGBT son los 6 IGBTs, son 6 disparos. Necesitamos una laptop para comandar velocidad y par, un osciloscopio para ver señales, y bueno, la máquina. También necesitamos sensor corriente, en este caso hay 3 sensores de corriente. Ese es el sistema que yo utilicé para implementar el control. Totalmente digital, que sí. Bueno, eso se alcanza a ver, pero hay un módulo, lo que se ve en blanco hasta de las filas, es el inversor. Aquí está la computadora, aquí se ve la LAC, donde se ve la parte digital, y hasta allá abajo a la izquierda se ve el motor. Sí. Son los circuitos experimentales, en este caso sí puse corriente, flujo magnético en la segunda, la tercera es el par, está bajo la velocidad, no se puede saber bien, pero sí acelera la máquina. ¿A qué sigue? Vamos a también hacer un acercamiento del par como en experimental. ¿A qué sigue? ¿A qué sigue? Por favor. Ahí está. Es el instante en que sube. A diferencia de la simulación, en la simulación aparecía como que iba en una histéresis, sube y se mantiene en una histéresis, pero porque la simulación es tiempo continuo. Cuando se implementa en el procesador, se vuelve tiempo discreto, por eso ya no se ve la histéresis, pero estamos viendo una señal muestreada, que es totalmente digital el control. Y bueno, es control de velocidad, en este caso 700 revoluciones por minuto. ¿Sí? Flujo magnético, ¿se acuerdan que yo estaba haciendo un círculo así? Pues así se ve. A 500 RPM y a 750 RPM se empieza a distorsionar. No tengo una figura, pero arriba de 2000 RPM se empieza a ver ya un hexágono que son los 6 fasores. Pero baja la eficiencia de la máquina. ¿Qué sigue? Esta técnica tiene así que un contra, no es todo, pues no está todo muy bien del todo. A muy baja velocidad
El problema es que el flujo magnético quiere disminuir su valor, sobre todo cuando cambia de sector. ¿Por qué? Bueno, aquí está explicado matemáticamente, pero esto con palabras más sencillas. A muy baja velocidad, imagínense que tiene que dar una vuelta en una hora. Una vuelta en una hora, pues va muy despacio. Un seguidor, por ejemplo, un seguidor del Sol, un telescopio que sigue una estrella, la máquina puede moverlo, pero si no va en la posición que quiere, tampoco no funciona. Entonces, se mueve muy despacio, y para que se mueva muy despacio, necesita dar voltajes muy pequeños. Y eso significa muy poco voltaje que lo consume la resistencia. Sobre todo cuando cambia de sector. Entonces, aquí hay una figura experimental de esos casos. En este caso es a 5 revoluciones por minuto. Y sin carga, vemos como ya no es un círculo nuevamente, como que cuando cambia de sector disminuye el valor del flujo. Sin embargo, se propuso una solución, porque se debe haber solución para todo, ¿no? El siguiente, por favor. Se decide no usar 6 sectores, sino 12 sectores, y con 12 sectores que ya tienen más opciones de jugar con los switcheos, ¿no? Y ya se quita la distorsión, ¿no? Vemos que el flujo que otra vez ya se hace casi redondo y se quita el problema. Sí. Aquí se aplica carga nuevamente, ya con 12 sectores y estamos a muy baja velocidad. ¿Qué sigue, por favor? Incluso vamos a velocidad 0. Gira a 1 RPM, gira a 1 revolución por minuto, y luego le digo que se quede en 0, velocidad 0, se mantiene en 0. Sin embargo, tiene una carga. En la tercera muestra el par, hay una carga. Otra máquina quiere que gire la máquina al revés, pero la máquina no se deja, incluso a 0. Y después, bueno, que vuelva a girar y vuelve a girar. Bueno, pero no sé ustedes, pero a veces muchas pláticas es así de que pues está muy bonito todo, pero yo que me beneficio, ¿no? Yo no veo nada. Entonces, en la escuela sí se está haciendo eso, algo, ¿no? Algo de eso. Siguiente, por favor. No tengo ahorita toda la parte experimental, pero ya conseguimos el DSP, que es este, ¿no? Módulo, tenemos 4. En los Kipax, si se acuerdan, en la gráfica que puse del laboratorio, había un Skipack para ese control. Pues lo mandamos a traer, lo compramos y ya está aquí en el laboratorio de nosotros. Y tenemos una máquina síncrona de imanes permanentes que incluso en la Universidad de las Américas nos andan diciendo que no la conseguimos porque ellos no han podido. Ya lo tenemos aquí en el laboratorio también. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Conectarlo. Bueno, esta fue tomada hace un par de días. Falta conectarlo, pero no nomás conectarlo. Nos dimos cuenta que nos faltan 2 fuentes especiales para la etapa de potencia. Entonces, esas 2 fuentes son de 4 amperes, 15 volts. Eventualmente las podemos hacer, pero nos va a llevar, si para comprar esto nos llevó tiempo, créanme que para hacerla y de comprar el dispositivo nos va a llevar el doble. Entonces lo que está haciendo es conseguirla y ya, ¿no? Pero ya los problemas ya están pagadas, ya están en camino. Pero ¿qué pasaría aquí? Tengo las 3 cosas y tengo mis fuentes, pero pues no sé cómo disparar. Como que se también otra vez el problema. Ya conseguí todo esto, parece que no es imposible, ya lo conseguí, pero después ¿cómo lo disparo? Bueno, pues ya vimos el software y ya tenemos el software también de disparo. Con la de tarjeta David ya tenemos el software, me falta la fuente. Y vamos a tenerlo aquí pronto, ¿no? Funcionando. Aplicaciones de estas cosas. Pues bueno, hay muchas infinidades. El caso de industria del acero, laminados, en medicina, por ejemplo, las tomografías, máquinas con control directo de par, los autos híbridos, el control, el motorcito, los motores eléctricos de los autos híbridos,
no es control vectorial ni campo orientado, es control directo de par, porque directamente va a la potencia de la máquina. Generación de energía, bueno, unas otras cosas más. La que sigue, por favor. En el caso de enrolladoras de hilo, laminadoras de papel, en robótica también, profesionalmente, pero robótica industrial, no un robot que levanta un vaso de agua, sino un soldador. Porque si recuerdan, son máquinas de corriente alterna, trifásicas, ya tenemos potencia ahí. Y por supuesto, en trenes, tenemos laminaje. Tracción es la que más se utiliza. ABB, que puse la primera diapositiva ABB, lo utilizan los trenes. El tren de alta velocidad no es una máquina completa como la de la derecha. La máquina de la derecha es un supermotor, es un solo motorzote y jala todo. El de la izquierda blanco es el de alta velocidad, lleva puros motores como el que compramos, uno en cada rueda. Es más eficiente porque va por rueda. El del otro es un motorzote como una máquina diésel, ¿no? Eléctrica que jala todo. Entonces, si deja de funcionar el motorcito, no hay problema, hay tracción en las demás. Sigue, por favor. Bueno, aquí el auto híbrido, pero ya lo comenté, los autos. Que sigue. Y bueno, aquí en la Ciudad de México existe un trolebús que utiliza máquina de corriente alterna. Antes del 2000, cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas de jefe de gobierno, se usaban motores de CD para el trolebús. Después de Cuauhtémoc Cárdenas compró 120 más a Mitsubishi, y todos traen corriente alterna, estacionados con control directo de par. Y bueno, y muchas aplicaciones más. Por ahí unos compañeros o alumnos más bien de mecatrónica presentaban aplicaciones, por ejemplo, para abrir el domo de un estadio con control directo de par, la apertura del techo. Y yo creo que si buscan hay más, ¿no? Pero vamos a dejar que siga, por favor. Bueno, pues como conclusiones, pues debe de gustar esto, ¿no? Si gusta, pues no se hace pesado. Pues me gusta el control, me gusta la electrónica, me gusta programar, me gusta software, me gusta hardware, hay laboratorios, se pueden hacer cosas. ¿Sí? Pero lo que decía, exige educación. No es fácil, no es fácil poner en marcha el RAI que vamos a poner ahorita, que ya tenemos todo, y si lo ponemos en marcha, no cualquier universidad los han puesto, lo más seguro es que los compran y ya. Colaboración con la industria es imprescindible. ¿Por qué? El alumno muchas veces dice, bueno, yo sí le quiero entrar, pero no quiero gastar, pues va a decir usted que yo compro una máquina, no. La industria que nos compre, o hacer proyectos con la industria, y de esos proyectos comprar más equipo, ¿no? Y eso falta de recursos humanos. Se ha invitado a muchos alumnos, pero pocos han llegado. Bueno, sería todo. Bien, pasamos a la etapa de preguntas. Por puntos con el doctor, ¿quién pregunta? No escuchamos. Se me hace que lo tienen desconectado. Bien. ¿Tienes una pregunta? Adelante, Mario. La pregunta es esta: ¿cómo generaríamos las trazas para el control de los flujos de par para hacer los shows de inversión? Bueno, digamos que software en C, pues solamente if then. Si ya sobrepasó el límite de la histéresis, entonces C. Pero nosotros estamos programando en Simulink
Y en Simulink ya existe el bloque de histéresis. Entonces puede ser opción en C o puede ser opción en Simulink. Pero bueno, se toma el bloque, se pega, y al error, depende del error, si el error es menor a 0, manda un 1. Si el error es mayor a 0, si es mayor a 0, manda un 0. Acuérdate que el histéresis es el control on-off, es el control más fácil que. De hecho, lo puedes buscar en el OData, hay una página completa del histéresis, cómo funciona. Aquí el punto es, ¿qué ancho de banda? A lo mejor sí sería una buena pregunta. ¿Cómo selecciono el ancho de la banda? Muy amplio, muy delgado. Esa sí sería buena pregunta, ¿no? Depende de otra aplicación. Que tengas un ancho de banda delgado va a hacer que tu corriente sea muy cercana a la senoidal, porque a fin de cuentas la corriente va a ser senoidal, pero va a ir conmutando así como así que dentro de una histéresis también. Muy delgado va a ser una senoidal casi perfecta, pero tu inversor va a estar switchando casi al límite, vas a necesitar enfriarlo. Aparte de si observaron esa cosa, estaba el inversor sobre un disipador muy grande, van a estar aparte ventilación si es que están a frecuencias muy altas. Entonces necesitas ya meterle otro de dinero, ¿no? Si eso es por un lado. Por otro, dices, bueno, bajo la frecuencia, la bajo demasiado, entonces se distorsiona la corriente porque va switchando muy lento. Depende de tu aplicación. Y lo que tengas a la mano. Mis IGBTs aguantan 10 kilos, 20 kilohertz. Pues no le meto 20 kilohertz, pero sí 10 kilohertz a donde esté pues operando normalmente, ¿no? Siempre es compromiso, pero son decisiones del ingeniero. Ajá. Entonces, la velocidad del switcheo del inversor puede ser controlada por medio de un software. No puede ser, tú la controlas, tú decides la frecuencia de switcheo. Ah, ok. Pero dependiendo del ancho de la banda. Ah, ya. Y entonces a eso se debe la velocidad, ¿no? ¿De quién? Del motor. No, la velocidad es en el eje de la flecha y la velocidad de switcheo, ajá, estamos hablando de kilohertz, el switcheo es en el transistor de potencia. Ajá. Y bueno, todo ese voltaje se va directamente al devanado del motor, ¿no? ¿Quién va al devanado? El voltaje del inversor. El voltaje sí, ajá, va directamente al devanado del motor. Ah, ok. Bueno, ese es mi problema. Pero es un voltaje pulsos. Ajá. Van a ser pulsos los que están inyectando a la máquina. Ajá. Y la máquina va a girar y te va a obedecer, porque aunque el voltaje sea pulsos, la corriente sí es senoidal. Ajá. Entonces, por decir que ahora sí que tú estás enviando pulsos al inversor y eso te lo está regresando al motor. Exactamente, el inversor lo único que hace es amplificar los pulsos. Ajá. Ah, ok. Bueno, eso sería todo. Sí. Sobre respecto al factor espacial, decía que para poder localizar dónde está el vector que tenían que utilizar forzosamente a vector bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, con respecto a lo del fasor espacial, leí que no forzosamente para lo de los 8 vectores pues, tenían que usar los 8. Entonces tenían que usar. ¿Mande? ¿Un qué? ¿Forzosamente un qué? Los 8 vectores del. Forzosamente no, ajá. Ajá, para determinar dónde va a ser el vector que vamos a ocupar. Los que se utilizaban eran el vector 7 y el vector 8, y los cercanos a los que la posición que queríamos tener. ¿Es muy cierto eso o...? Mira, tu pregunta viene con ¿qué vector 0 se aplica después de un vector activo? Porque el vector activo es el que hace que gire la máquina, pero también estamos aplicando vectores ceros, el 1, 1, 1 o el 0, 0. Ese siempre se aplica después de un activo, porque el activo hace que el par incremente y el 0 decrementa, de manera que se mantengan en la histéresis el par. En la forma en que seleccionas el 0
Depende del vector activo que tú hayas seleccionado. Por ejemplo, si usaste el activo el 1, 0, 0, te conviene usar como 0 el 0, 0, 0, no el 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque de ir del 1, 0, 0, nada más necesitas una conmutación, que es hacer el primer 1, 0, para tener ya los 3 ceros. Mientras que para tener los 3 unos, necesitarías conmutar los otros 2 ceros y volverlos unos. Entonces, digamos, donde tienes menos conmutación, va a ser el vector 0 que vas a acabar aplicando. No sé si más o menos quedó claro. Bueno, es que donde leí decía que forzosamente se utilizaba el 0, 0, 0 y el 1, 1, 1 y los otros dos vectores activos. Ya te estoy entendiendo. Lo que pasa es que ese es un artículo que lo que la gente cuando trabaja a baja velocidad tiene el problema que tuve, que se distorsiona el flujo y ya no es un círculo. Entonces él dice, pues no aplico ceros y aplico puros activos y ya no distorsiona el flujo. Pero eso hace que tu máquina tenga menor vida a la larga porque estás aplicando puros vectores activos. Entonces, con la solución que yo propuse de 12 sectores, también aplica ceros. Entonces ahí intervienen los armónicos. No, los armónicos no tienen nada que ver. Ellos ocuparon puros activos, vuelvo a repetir, porque a baja velocidad querían solucionar el problema del flujo magnético. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Sí. Pregunte, ¿no? Bueno, entonces ya. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. En cuestión de los motores, nosotros tenemos un bloque que viene siendo cuando meten el control de la velocidad de los motores por un proporcional integral. En el siguiente bloque que vi que pusieron, colocaron uno que es PWM con realimentación de corriente y hay otro abajo que va a la par con ese que es un control por histéresis. Mi pregunta es aquí, ¿es necesario en ambos colocar un elemento limitador de corriente? Sí. Lo que pasa es que ahí en el documento que estaba yo leyendo no explican, porque lo que dicen es que no siempre es necesario implementarlo. Entonces ahí ¿por qué esto? Porque depende de la capacidad de la máquina. Mira, en la casa tenemos el refrigerador. Cuando comienza de momento arranca, como que se baja poquito la luz, pero ya regresa normal. Pero ¿qué pasa si no fuera el refrigerador y fuera un motor muy grande y lo arranco? No nomás iba como que a bajar la luz y ya, sino que yo creo que se va. Por eso, ¿y por qué el refrigerador necesita arrancador y ese motorzote sí? Porque depende de la potencia de la máquina. Cuando son máquinas pequeñas, no necesitan un arrancador. La energía que consumen no las destruye. Ahora, puede ser también que porque tenga un arranque en rampa, si tiene un arranque en rampa tampoco necesita limitarse, al fin que está arrancando despacio. El limitador es por el instante del arranque. Entonces, si yo aplico un arranque como yo apliqué, que aplico un salto, va a consumir la energía muy rápido. Si es una máquina pequeña, pues lo soporta mi instalación. Pero si es una máquina muy grande y hago un arranque directo, yo creo que se bota el break, entonces necesito un arrancador. Bueno, pero ya llegando a la parte del PWM y eso, no habla de arrancadores, sino habla de limitación. Porque ya si ya tienes el PWM, como en mi caso ya tengo un control, no necesito arrancadores, sino yo mismo decido cómo arranca la máquina. Pues, limitando, yo hablé del par que lo limito, o puedo haber dicho que arranque en rampa. Sí. Por eso a veces necesita la limitación, a veces no, porque depende de la potencia de la máquina y cómo lo estás arrancando. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vamos a permitir leer el reconocimiento. Dirección General de Educación Superior Tecnológica y el Instituto Tecnológico de Apizaco otorgan el presente reconocimiento al doctor Roberto Morales Caporal por dictar la conferencia Control Directo de Par, la tecnología más avanzada de control digital para máquinas de corriente alterna, dirigido a alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en el marco de la 18ª Semana de Ciencia y Tecnología de Tlaxcala, realizada los días 24 y 25 de noviembre de 2011, Apizaco, Tlaxcala, noviembre 24, 2011.
36 años de excelencia en educación tecnológica. Y firma, maestro en ciencias, Jesús Mario Flores Verduzco, director del Instituto Tecnológico de Apizaco. Y se le entrega también un reloj de Talavera, con los mismos motivos de la 18ª Semana de Ciencia y Tecnología de Tlaxcala y del ciclo de conferencias. Gracias, doctor.